Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de vernos en este día, mis queridos hermanos, amigos que nos visitan en este canal Encuentro con Dios. Vamos inmediatamente a dar inicio a nuestro estudio, lección número 6 de la epístola a los Efesios. Como ya hemos estado viendo en los capítulos anteriores, una hermosa epístola que estoy segura que nos está instruyendo en gran manera. Y sin ninguna demora, vamos allá a empezar. Queremos empezar hablando acerca de las divisiones que han existido desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando acerca de, como teníamos aquí en la primera pantalla, de la misión de paz, una misión que Jesucristo trajo al mundo. Esa fue su misión, de traer a todos bajo una sola línea, bajo su autoridad. Y entonces aquí en este capítulo vamos a estar viendo, en el capítulo 2 de Efesios, cómo el apóstol Pablo nos dice cómo fue esta misión de paz que Cristo trajo al mundo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en todos los versículos que vamos a estar tratando. Ya vimos los primeros versículos, ahora vamos a estar enfocándonos en la segunda parte del capítulo 2. Entonces, hablando de acerca de las divisiones que a menudo son profundas, estas no son algo que ha resultado aquí en las últimas décadas, sino que viene desde siglos atrás, ¿verdad? Desde el comienzo de la fundación del mundo, hemos visto cómo la división causó que las personas se separaran, se aislaran, que se hicieran grupos de diferentes índole, y entonces esas divisiones a menudo son profundas y muy difíciles de que vuelva a haber otra vez la unidad en ellas, ¿verdad? Pero dice que las injusticias pasadas, los miedos actuales y las respuestas imaginadas en el futuro pueden contribuir a la complejidad de las tensiones. Y eso es algo que estamos viviendo en el presente nosotros hoy día, ¿verdad? Estas divisiones por causa acerca a veces del racismo, las injusticias que están aconteciendo, hace que o contribuye a esa complejidad de las tensiones. Otra cosa que podemos decir que además de la complejidad, las personas pueden estar unidas en un frente, pero divididas en otro, ¿verdad? Es como que si hubieran dos lados, uno en uno y el otro en el otro. Los equipos deportivos es uno de los ejemplos que podemos dar en esta lección. Los objetivos de trabajo también compartidos y los eventos comunitarios pueden unir a grupos en diversos, ¿verdad? En diversas metas, pero no eliminar las divisiones que existen fuera de ese evento o acción. Entonces, la verdadera reconciliación y unidad que se busca o que el ser humano añora tener se encuentra únicamente en la creencia compartida en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa es la única manera que podemos obtener esa paz. Aquí tenemos un breve bosquejo que les presento para que veamos más o menos desde la semana pasada cuando estuvimos viendo los primeros versículos de Efesios, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en los primeros versículos 1 al 3, donde hay un diagnóstico, ¿verdad? Que presenta ahí el apóstol Pablo, el problema que estaba allí del pasado, ¿verdad? Un análisis, es como cuando vamos al doctor y hace un análisis de los síntomas que están afectando al ser humano. Entonces, eso es lo que se puede ver aquí en estos versículos 1 al 3. Luego en Efesios 2, 4 a 7, lo que se hace es que hay un tratamiento. Una vez que el doctor ve los síntomas, las causas que están afectando la salud, en este caso al cuerpo humano, entonces el doctor da un tratamiento para, ¿cómo se dice?, atacar esas deficiencias, ¿verdad? Para proveer una solución. Y luego la aplicación. Sabemos que siempre tiene que haber aplicación, Efesios 2 del 8 al 10, porque si no aplicamos las cosas aprendidas, entonces podemos caer a la misma costumbre de hábitos que a veces adoptamos. Entonces tenemos que hacer aplicación de lo que aprendemos, de lo que la palabra de Dios nos ofrece, para que entonces haya transformación. Y luego entonces obviamente hay una ruta médica, aquí la tenemos bueno, así le hemos nombrado, ¿verdad? Una ruta médica, o sea, esta es la vía que te va a llegar o te va a llevar hacia un rumbo mejor, Efesios 2, 12 al 14.
Y luego vamos a estar viendo lo que es el estado actual de, por decir, de los gentiles o de toda la raza humana. Está enfocado en Efesios el capítulo 2, los versículos 19 al 22. Y esa es la forma como podemos más o menos bosquejar estos pasajes y tener una mejor comprensión de lo que ellos nos presentan. Entonces, la primera parte tiene que ver con la separación. ¿De qué separación estamos hablando? El apóstol Pablo está hablando aquí acerca de la separación que había, lo que eran los gentiles, ¿verdad? No eran un pueblo que estaba unido al comienzo, sino que era un pueblo separado, aparte de los judíos. Entonces, esto es lo que está hablando ahí en los versículos 11 al 12. Era un grupo separado. Entonces, en los primeros 10 versículos del capítulo 2, si fuéramos a regresar al capítulo 2 del 1 al 10, ahí podemos ver que Pablo discutió acerca de la salvación en general, una salvación que en general que puede ser obtenida por toda persona que está buscando solución a su problemática espiritual. Entonces, generalmente el apóstol Pablo introduce ese tema en los primeros versículos del 1 al 10. Y ahora, entonces, viendo los versículos del 11 en adelante, Pablo discute acerca de la salvación, presenta o habla acerca de la obra de Cristo para los gentiles en particular. Entonces, la salvación, los primeros versículos del 1 al 10, y ahora acerca de la obra de Cristo para los gentiles en particular, desde los versículos 11 en adelante. Y entonces, por décadas los judíos, los que son llamados circuncisos, acordémonos que la palabra circuncisos quiere decir que era una práctica que fue adoptada por los judíos, una práctica que fue adoptada de que todo judío que es identificado judío debe de hacer esta práctica de la circuncisión. Ahora, habían estos, por muchas décadas los judíos habían visto a los incircuncisos, quienes eran pues obviamente los gentiles. Ellos entonces empezaron a ver a los incircuncisos gentiles con una actitud que Dios nunca intentó que se desplegara sobre ellos, ¿verdad? Entonces la mayoría de los convertidos en la iglesia de Éfeso eran gentiles y ellos sabían que mucho del programa de Dios en el Antiguo Testamento envolvía a los judíos. Entonces, imagínense ustedes cuando vienen los gentiles y están ahora en algo nuevo que era para ellos, que es el Evangelio, y que ahora están bajo una sola línea, y entonces ahora, ¿qué de ellos, verdad? Porque todo lo que la práctica, pues estaba en la vía de las prácticas o del programa de Dios que estaba puesto en el Antiguo Testamento para los judíos. Entonces, estos judíos eran los circuncisos, los gentiles eran llamados incircuncisos, y algo que entonces los judíos reconocían a un gentil que no era de ellos, uno de ellos, entonces así eran reconocidos. Entonces Dios no, su intención de él al poner esta práctica para los judíos no era que de ahí en adelante los judíos se jactaran y llamaran a los gentiles incircuncisos, pero de cualquier manera esa era la frase que utilizaban para degradar a los gentiles. Entonces, lo que queremos decir en el siguiente es que el hecho que los judíos recibieran una marca de pacto no era prueba que eran personas de fe. Si usted ve ahí los Romanos capítulo 2 y Gálatas el capítulo 5, ahí están las escrituras todas aquí en la pantalla para que podamos seguirlas en una manera mejor. Entonces, el hecho que los judíos recibieran una marca de pacto, porque la marca de pacto fue de que los judíos fueran circuncidados. Ahora, como dice aquí en las notas, que el recibir esta marca de pacto no era prueba que eran personas de fe, ¿verdad? Sino que era porque el pueblo fue escogido para ser la nación de Dios, entonces ellos tenían que regirse por ciertas prácticas que habían sido establecidas en el pacto que Dios hizo con su pueblo, pero no necesariamente hace que esa marca
los identifica como un pueblo de fe. Y hasta el momento, el día de hoy, es la verdad. No porque son judíos queremos decir que son salvos. Simplemente que judío o gentil, todos necesitan confesar a Cristo Jesús para salvación. Entonces, los que han confiado en Cristo han recibido una circuncisión espiritual no hecha a mano, nos dice Colosenses, ¿verdad? Entonces nosotros los gentiles somos parte del reino de Dios, pero no a base de una circuncisión hecha a mano, sino a base de la justicia o de la muerte, ¿verdad? De Cristo Jesús. Y entonces eso nos hace ser parte de la familia de Dios. Pero acordémonos que desde el momento que Dios llamó a Abraham, Dios hizo la diferencia. Dios hizo la diferencia entre los judíos y los gentiles. Dios, acuérdense que les dijo a Moisés en el capítulo 12 de Génesis, que a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios, desde el momento que Dios llamó a Abraham, Dios hizo la diferencia entre los gentiles y los judíos. Él hizo esta diferencia no para que los judíos se jactaran de ser el pueblo escogido por Dios, sino más bien para que ellos fueran usados por Dios para hacer un canal de bendición o un canal de revelación de la bondad de Dios hacia las otras naciones paganas. Lamentablemente, los judíos no lo hicieron así. En ritualismo y en cosas de prácticas, mantenían las decisiones del pacto, escuchaban sabían que necesitaban ser luz para las naciones paganas, pero ¿cómo se dice? Como algo rutinario, algo que sabían en la mente, pero en cuestión de práctica estaban muy lejos de ello, ¿verdad? Entonces, tristemente, esa fue la realidad de los judíos, no ser luz para las naciones. Ahora, ¿por qué estamos diciendo que por ejemplo, la primera frase que tenemos aquí para decir que hay una frase muy especial que identifica a los gentiles, una palabra que usa el apóstol Pablo donde dice sin, ¿verdad? Una frase que distingue a los gentiles es sin. ¿Por qué decimos que es sin para los gentiles? Lo que primero que podemos entonces decir, están sin Cristo, ¿verdad? Los gentiles están sin Cristo. Si vamos hacia atrás, a los muchos años atrás, están los gentiles, todas las otras naciones, y luego está el pueblo de Israel, ¿verdad? Que fue escogido para ser nación santa de Dios. Entonces, todas las otras naciones estaban sin Cristo. Ahora, nosotros ahora de este lado, aunque no estamos en la era antiguo testamentaria, estamos en la era nuevo testamentaria, nosotros somos gentiles, no somos judíos. Entonces, toda persona, no necesariamente por línea de sangre, sino que por raza, identificados como gentiles, pero también judíos, si no ha habido una profesión de fe, son personas o individuos que están sin Cristo. Entonces, los efesios, ¿verdad? Adoraban, por ejemplo, a la diosa Diana, y antes de aceptar el evangelio, ellos no conocían nada acerca de Cristo. Esto fue algo que ellos tuvieron que aprender y necesitaron ser discipulados, enseñados, porque ahora estos gentiles que estaban siendo alcanzados necesitaban descubrir quién era este Dios verdadero al que ahora ellos estaban conociendo, porque acuérdense, al principio estaban adorando a la diosa Diana, era todo lo que conocían, y ahora en Cristo, ¿verdad? Son una nueva criatura, entonces ellos ahora tienen que aprender a vivir una vida nueva. Así que mantengamos en mente que toda persona que no ha confesado a Cristo Jesús, judío o gentil, está sin Cristo, ¿verdad? Y luego también podemos decir que estos gentiles no tienen ciudadanía, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de que no tienen ciudadanía? Aquí lo que estamos hablando es que Dios llamó a los judíos para ser obviamente su nación y les dio su ley y sus bendiciones, ¿verdad? Esa ley y sus bendiciones significaba algo grande para los judíos, porque de ahí en adelante, cuando Dios llama a Abraham,
dice que mediante ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Obviamente ahí estaban también incluidos los gentiles, no era que no estaban, pero se tomó todo un proceso para que también se comprendiera que esta salvación grande que tenemos en Cristo Jesús no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles. Así es que Dios, perdón, no solamente para los judíos, sino que también para los gentiles. Entonces Dios llamó a los judíos para ser su nación, ¿verdad? Y les dio su ley y su bendición. Y entonces los gentiles podían entrar a la nación como prosélitos, pero no como nación especial, como lo eran entonces los gentiles. Una de las oraciones rutinarias al día que hacían, por ejemplo, los judíos, era que decían que doy gracias a Dios que soy judío y no gentil. Desde esta forma, así, los judíos rechazaban, ¿verdad?, a los gentiles en vez de ser luz para las naciones, para los gentiles. En teoría, hacían todo lo ceremonioso, todas las prácticas, pero en cuestión de práctica de lo que Cristo realmente debió haber sido en sus vidas, no estaban profesando esa verdad para hacer luz a las otras naciones. Entonces, estos gentiles estaban sin Cristo, estaban sin ciudadanía y también estaban sin pacto. La bendición de Dios incluía un pacto, ¿verdad? Que Dios hizo con Abraham y fue extendida hacia de ahí acordémonos que vienen las 12 tribus por medio de Jacob y desde de esas 12 tribus Dios formó a su nación, ¿verdad? Y con esa nación Dios hizo un pacto. Dios hizo un pacto con naciones, no hizo pacto con naciones gentiles, sino con el pueblo que él escogió. La gente entonces que estaban sin pacto eran, por ejemplo, extranjeros, ¿verdad? Y los judíos siempre se encargaban de, como por decir, retacharle esa cosa a los gentiles y no era algo favorable, ¿verdad? Lo otro que nos dice es que estos gentiles estaban sin esperanza. Ahí en Primera de Tesalonicenses 4, 4, versículo 13 al 18. Imagínense ustedes cuando hablamos que estos gentiles estaban sin esperanza, los historiadores nos dicen que una nube de desesperanza cubría al mundo, el mundo antiguo. Por ejemplo, la filosofía era una filosofía vacía, las tradiciones estaban desapareciendo, las religiones no tenían o no podían ayudar al hombre para poder enfrentar la vida ni la muerte. Entonces, esa era la situación de los gentiles, sin Cristo, sin ciudadanía, sin pacto y sin esperanza. Pero entonces dice también sin Dios, ¿verdad? A Hechos 17 y luego Primera de Corintios. Los inconversos tenían, por ejemplo, muchos dioses. Por ejemplo, allí en Atenas, ¿verdad? En Éfeso, Pablo decía que habían más dioses que individuos. En todo rincón se veía una imagen y había algo, un anuncio que después Pablo vio que decía al Dios no conocido. En otras palabras, por si acaso no hubiese un Dios o que se nos haya olvidado un Dios, aquí vamos a también a poner ese Dios no conocido. Así es que había mucha idolatría y contra esas cosas, obviamente que los gentiles que estaban siendo alcanzados iban a tener que deshacerse de esas prácticas para entonces poder llegar a conocer al Dios verdadero y qué es lo que decía en su palabra. En Salmo 115 vemos cómo el escritor contrasta al Dios verdadero con los dioses de los paganos, ¿verdad? O los inconversos. Luego en Romanos 1, 18 y al 23, Pablo dice que los gentiles, ¿verdad? Sabían, eh, sabían de la existencia del Dios verdadero, pero deliberadamente rehusaron honrarle. Es como tener un conocimiento de algo, pero no sujetarse a esa revelación, ni seguirla, ni, ¿verdad? Entonces, es lo que aparece decir
allí Pablo en Romanos el capítulo 1. Entonces, los primeros capítulos que tenemos de Génesis, al estudiarlos nos damos cuenta que tratan con la historia de decline de los gentiles. Ahí vemos cómo Adán y Eva, ¿verdad? Pecaron. Vemos cómo Caín mató a su hermano y de ahí la maldad se fue propagando, ¿verdad? Por toda en la tierra. Al llegar al capítulo 12 de Génesis, empieza una nueva oportunidad para las personas y esta llegó con el llamado de Dios que hizo a Abraham, y ahí inicia la historia de los judíos con el fin de alcanzar a los gentiles. Entonces, Israel no necesitaba, por ejemplo, si estamos viendo allí Juan 4:22, el versículo que está más arribita, cuando dice que a través de Abraham inició la historia de los judíos con el fin de alcanzar a los gentiles. Si vemos en Juan capítulo 4, el versículo 22, ahí lo que estamos viendo es que los gentiles empezaron a convertirse y cómo estas personas empezaron a recibir a Cristo como Salvador. Y ahí vemos cómo el Señor, otras razas, ¿verdad? Vienen a conocerle como Salvador. Así es que Israel necesitaba ser luz para los gentiles, pero no lo hicieron, tristemente. Y esa es una situación de la cual nosotros tenemos que en el día de hoy no repetir la historia del ayer, sino que seamos diferentes, que seamos mejor que nuestros antepasados, para que las otras personas puedan reconocer que hay un Dios y que ese es el Dios verdadero al que servimos y el que tiene poder de vida eterna. Entonces, aquí queremos hablar acerca de la reconciliación. Esto es lo que Dios hizo para los gentiles. En una lección pasada dijimos que en su autoridad Él trajo a todas las razas bajo una sola línea, donde ya no iba a haber diferencias entre las razas, sino que todos estarían bajo una sola línea, ¿verdad? Entonces ahí lo encontramos en Efesios 2:13 al 18, la reconciliación que Cristo trajo a consecuencia de enviar a su único hijo a la cruz del Calvario. Si vemos nosotros ahí en Efesios 2:13 al 24, vemos la frase pero ahora. Ahí usted al leer ese pasaje va a ver esa palabra pero ahora, y márquela, subráyala. Y luego si la compara con Efesios 2:4, va a encontrar la palabra pero Dios. Entonces es como un paralelo que el apóstol Pablo hace en ambas escrituras, ¿verdad? Así es que pero ahora y luego pero Dios. En su misericordia, esta reconciliación fue hecha posible para que no hubieran divisiones entre las razas de la tierra, ¿verdad? Entonces, la palabra aquí, enemistad, es una palabra clave que se encuentra en Efesios 2:15 al 16. Esa enemistad que había entre las razas, Dios vino a abolir toda esa enemistad que había. También podemos ver en Efesios 2:15 al 16, donde encontramos que es una enemistad doble. No solamente aquí vemos que es una enemistad doble entre los judíos y gentiles, pero también entre pecadores y Dios, ¿verdad? Ahí lo vemos en Efesios 2:16 al 18. Así es que en este pasaje, Pablo describe la misión más grande y hermosa que Cristo trajo al mundo, una misión de paz, donde él trae a las razas bajo una sola línea y abolir, eliminar, quitar esas cosas que dividen a la raza humana, no solamente entre el ser humano, sino que también entre el humano y Dios, que es el pecado. Si nosotros vamos un poquito más hacia atrás, ahí tenemos, dice que el pecado de Adán y Eva les separó de Dios y la tierra se llenó de violencia, ¿verdad? Vemos cómo la humanidad, el pecado se desparramó por la tierra y entonces Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y vemos cómo entonces el Señor llama a Noé para que edifique esta arca para que la humanidad tuviera un medio de salvación. Entonces, en el Antiguo Testamento, como no había venido todavía Cristo, el medio de salvación para la humanidad de aquel entonces fue el arca, ¿verdad? Dios proveyó el arca. Toda persona
que entrara en el arca se iba a salvar de aquel juicio que Dios enviaría a la tierra por medio del diluvio. Y todos desobedecieron excepto la familia de Noé. Y 8 personas nada más se salvaron ese día, y ese fue Noé y su familia. Después vemos cómo otra vez una nueva generación continúa, y vemos también que esa nueva generación hace lo contrario a lo que Dios desea. Entonces vemos cómo ellos quieren edificar esta torre, y entonces Dios los confundió. Babel, torre de Babel quiere decir confusión, y Dios los confundió y entonces se fueron desparcidos por la tierra. Y luego entonces tenemos el acto final de Dios, donde él llama a Abraham y mediante él, ¿verdad? Escoge la nación, ¿verdad? Porque es Abraham, obviamente llega después Isaac y luego es Jacob. A estos se les llaman los patriarcas en el Antiguo Testamento. Y entonces es mediante Jacob, que viene siendo el nieto de Abraham, que entonces él tiene los 12 hijos, y esa es la nación que Dios escoge para que ellos fueran entonces luz para las naciones, y escogió a esa nación para que esa enemistad, ¿verdad?, que había entre las razas pudiera ser eliminada. Muy bien, entonces aquí vamos a mencionar varias cosas que en esta reconciliación que Dios hace posible o hizo posible. Entonces, la enemistad entre judíos y gentiles, ahí lo podemos ver en los versículos 13 al 15. Una enemistad que se podía hasta cortar con una tijera. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús tenía que ir a Jerusalén, ¿verdad? Y entonces los judíos en aquel entonces tenían que rodear para no tener que pasar por Samaria, quienes odiaban, ¿verdad?, a muerte los judíos. Entonces, pero dice que Jesús hizo una parada ahí en Samaria, y conocemos la historia que esta mujer llegó a conocer a Cristo Jesús como Salvador. Pero lo que estamos del punto haciendo aquí es la enemistad que había entre los judíos y gentiles, ¿verdad? Gentiles son todas otras naciones que no sean la nación que escogió Dios para ser su nación. Aquí vamos a ver el personaje de Pedro en esta enemistad entre judíos y gentiles, una narrativa muy interesante que aclara mucho de lo que estamos diciendo, cuando en Hechos el capítulo 10 vemos cómo Pedro está viendo en este sueño, en un éxtasis que está teniendo, cómo diferentes animales están colgados en este lienzo, y en ese momento, ¿verdad?, escucha la voz que le dice, mata y come. Y entonces en su lucha que él tiene interna, él dice que no puede, ¿verdad?, porque él no puede comer cosas inmundas. Y 3 veces estuvo con esa lucha. Y después, por otro lado, vemos cómo Cornelio envía a varones o hombres de su casa para que, o siervos, ¿verdad?, para que fueran por Pedro, quien él también estaba teniendo otro momento por aquel lado donde sabía que venía un siervo de Dios para hablar con él. Entonces ahí vemos ese acto, como Pedro, ¿verdad?, es enviado a los gentiles, porque entonces él va con Cornelio, y vemos cómo su casa fue salva a consecuencia de que el mensaje fue predicado a los gentiles, en este caso a Cornelio y a todos su familia y a todos los que escucharon. Imagínense ustedes los que estaban ahí, los trabajadores en la casa de Cornelio, todo su personal, ¿verdad? Todos llegaron a conocer. Entonces Pedro es enviado a los gentiles. Luego tenemos que los judíos cristianos amonestaron a Pedro en el capítulo 11 de Hechos. Acuérdense que entonces el evangelio se está desparramando, y vemos cómo los gentiles están aceptando a Cristo como Salvador, y de repente los judíos cristianos empezaron a decir, bueno, ¿qué está pasando con esto, verdad? ¿Cómo es que estas otras personas que no son judíos están queriendo ser como nosotros? Y entonces hubo un poco de irritabilidad, de molestia, y entonces llamaron a Pedro y lo exhortaron de cómo era esta situación. Y ahí ustedes lo pueden ver en el capítulo 11 de Hechos.
Luego, cuando vamos al Hechos al capítulo 15, acuérdense, hubo una gran reunión, como una conferencia donde todos los líderes religiosos se juntaron en ese capítulo, donde entonces tuvieron que tratar este asunto de cómo era que los gentiles se estaban convirtiendo y cómo iban a ser ellos tratados. eh, en qué forma iban a ellos a pertenecer entre ellos, porque ellos eran judíos y pues estos son gentiles, en qué forma es que los vamos nosotros a aceptar. Y ahí hubo una grande discusión, para ello tienen ustedes que leer ese capítulo de todo lo que se platicó en ese capítulo para llegar a la conclusión final, ¿verdad? Donde Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que se para y empieza a decirles que ellos no podían poner un yugo sobre los gentiles que ni siquiera ellos mismos como judíos podían llevar. Y esto era porque estaba la exigencia de la circuncisión, que la única manera que ellos podían ser parte de ellos era que tenían que ser circuncidados. Entonces, hubo ese asunto, por decir, doctrinal de lo que ellos creían, que entonces causó un poco de conflicto interno y tuvieron que solucionarlo. Lo bueno aquí de estas cosas es que tenemos que enfrentar situaciones que a veces pueden darse en nuestros grupos, en nuestras organizaciones o en nuestras iglesias y no tenemos que darle la vuelta o la espalda a la situación, sino que enfrentarla y tratar en el poder de Dios de buscar una solución a la situación para que todos los grupos vengan bajo una sola línea de autoridad de Dios y estar unidos, ¿verdad? En vez de agarrar un grupo por aquí y otro grupo por allá, porque eso ya no trae bendición. Y gracias a Dios que este grupo aquí en el capítulo 15 de Hechos, buscaron el consejo de Dios y buscaron también el consejo que había entre ellos unos y otros y finalmente llegaron a una conclusión saludable para que de esa manera los gentiles no fueran rechazados cuando entonces se estaban convirtiendo y para que ellos entonces fueran solo todos un solo grupo. Si miramos nosotros, por ejemplo, en Levíticos 11, 44 al 47, ahí se habla mucho acerca de la diferencia entre lo limpio y lo impuro. Y ustedes se acuerdan que antes, aún en el Nuevo Testamento, pues juzgaban a los gentiles, pues que no se lavaban las manos, de que esto y que el otro, como que no practicaban, ¿verdad? Lo que decía, lo que ellos esperaban que los gentiles observaran. Claro, habían ciertas prácticas de no comer lo impuro, sino que nada más cosas limpias, no podían tocar un féretro, un cuerpo que estaba muerto, no podían estar cerca de alguien que estaba enfermo, porque entonces se convertían en inmundos y cosas así por el estilo. Entonces, esas diferencias entre lo que es limpio y lo es impuro lo pueden encontrar ahí en Levíticos 11. Luego Ezequiel instruyó a los judíos que ellos enseñaran, ¿verdad?, la diferencia entre lo santo y lo profano. Creo que sin necesidad de que nosotros nos convirtamos en legalistas, porque muchas veces si no tenemos cuidado, lo que enseñamos, la forma que lo enseñemos o las demandas que hagamos, podemos convertirnos en legalistas y en vez de ser de bendición puede ser una ruina total para las personas. Entonces tenemos que tener cuidado. Obviamente que Dios nos llamó a santidad y tenemos que enseñar que tenemos que vivir vidas puras, vidas limpias que traen honra y gloria al Señor, pero no al extremo donde tenemos que exigir ciertas cosas, ¿verdad? Me acuerdo el pasaje, por ejemplo, cuando la mujer fue tomada en adulterio, aquellos hombres que la acusaron, ¿verdad? Y mientras Jesús escribía en la tierra, y él, ¿verdad? Hace la pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Entonces ella dice, no están, se han ido, ¿verdad? Y Jesús dijo, pues ni yo tampoco te condeno, vete y no pegues más. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos vidas limpias, que si somos creyentes, seguidores de Cristo Jesús, que demostremos que verdaderamente somos genuinos y que estamos viviendo una vida santa y pura, limpia, una que trae agrado al Padre, ¿verdad? Entonces, luego si vamos viendo aquí
que Cristo removió las barreras que dividían, esas barreras que dividían. Ya no hay diferencia entre judío ni gentil, ya no hay diferencia entre mujer ni hombre, no hay diferencia entre esclavo y libre, ¿verdad? Ni libre. Entonces Cristo removió esas barreras que dividían. Cualquiera, ¿verdad? Que dice Romanos, que invocar el nombre de Dios, ¿verdad? Será salvo. Toda persona, no importa de qué raza, de qué idioma, de qué estatus social o económico, lo que sea, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, en Jesús, los judíos y gentiles son uno. Ya no hay barreras que los dividan. Dios es paz, ¿verdad? Dios es paz. Él trajo paz al mundo. Y en Cristo toda persona, ya sea lejana, se acerca y es parte de un círculo que lo abraza, lo acepta, no un círculo que lo rechaza, como lo hacían antes los judíos hacia los gentiles. Ahora en Cristo, porque Él es paz, porque somos uno en Él. Entonces aquel que está lejos, cuando llega, es abrazado, es aceptado en amor. Entonces no hay condenación para los que están en Cristo, nos dice Romanos el capítulo 8, ¿verdad? Todos podemos disfrutar esa unión y libertad en Cristo Jesús. Lo otro que nos dice Gálatas 4:8 y los otros pasajes, al leerlos, nos vamos a dar cuenta que en algunos grupos a veces, cuando usted se pone a evaluar lo que está pasando, algunos grupos aún no han comprendido esta lección de que somos uno en Cristo, que ya no hay diferencias entre género, no hay diferencia entre libre y esclavo, mujer y hombre, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Dios y algunos momentos. Quizás algunas personas pueden convertirse muy legalistas y poner tapas donde la persona se siente todavía bajo ese yugo de esclavitud, ¿verdad? Pero Cristo vino a romper con todo esas cosas porque Él es nuestra paz, Él hizo paz y entonces ahora su iglesia es la nueva creación de Dios. Esta nueva creación de Dios nos dice que en esta nueva creación de Dios no hay judío ni hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, que todos somos uno en Cristo Jesús. No hay diferencia. Nada nos separa del amor de Cristo. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que era la posición antigua y lo que es la posición ahora nueva en Cristo Jesús. Antes la posición antigua era que el gentil estaba sin Cristo. Ahora la posición nueva es que el que está en Cristo está unido en Cristo. Antes el gentil era tomado como un extranjero, como un extraño. Ahora dice que todos bajo la misma línea de autoridad de Cristo Jesús, todos somos su nación santa, no importa de qué nacionalidad seamos. Antes éramos extranjeros, ahora no más extranjeros. No había esperanza, ahora somos llamados a esperanza. Estábamos en Dios, ahora el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha unido, ¿verdad? Entonces es hermoso lo que Cristo ha venido a hacer a través de su obra. Ahora vamos a ver esta esta siguiente parte aquí, donde habla acerca de la enemistad entre pecadores y Dios, los versículos 16 y 18. Obviamente hay un pecado que causa esa enemistad entre el hombre y Dios. Acordémonos que Dios no aborrece al hombre, Dios ama al hombre, es su criatura, Él la creó, pero detesta, aborrece el pecado que practica, ¿verdad? Pero una vez que esa persona llega a comprender el amor de Dios y se arrepiente, entonces esa enemistad, eso que los separa, entonces una vez que llega a tomar el acto de salvación, entonces el amor de Cristo, ¿verdad? Une nuevamente ese compañerismo que los tenía distanciados a consecuencia del pecado. Entonces Pedro dijo que Dios no puso diferencia entre judíos y gentiles, ¿verdad? No puso diferencia. En otras palabras, aquí lo que necesitaba comprenderse es que los gentiles necesitaban comprender que no eran nada más los gentiles que necesitaban aceptar a Cristo como Salvador, sino que ellos mismos como judíos necesitaban reconocer a Cristo, ¿verdad? Como Salvador, porque ellos mismos también eran pecadores de la misma manera que los gentiles. Entonces, esa era la lucha que ellos al principio no podían procesar, pero entonces
Aquí vemos como Pedro les dice allí en Hechos 15, 9 y versículo 11. Entonces, Romanos 3, 22, 23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No le hace en qué nacionalidad estés, todo persona que no le ha confesado está sin Cristo. Entonces, Dios envió a su Hijo y su justicia nos reconcilió, porque Él es reconciliación, su amor, su justicia nos reconcilió juntamente con el Padre. Dios otra vez es nuestra paz. Él hizo paz y predicó paz. Entonces Jesús vino al mundo con un mensaje de paz. Así es que judíos y gentiles tienen acceso al Padre, según Romanos 5, versículos 1 y 2. Con su muerte, el velo se rompió y ahora toda persona tiene acceso libre al Padre, donde pueden entrar sin importar rangos de ninguna índole, ¿verdad? Con su muerte, Cristo rompió ese velo que dividía a las razas. ¿Okay? Ahora vamos a hablar acerca de la unificación. Cuando hablamos de unificación, estamos hablando de la unificación que Cristo trajo entre los judíos y los gentiles. Obviamente, otra vez, acuérdense que no estamos hablando de los gentiles como un grupo diferente a nosotros. Toda aquella persona que no es judío es un gentil. Ahí nosotros entramos en esa categoría. Entonces, la unificación, lo que los judíos y gentiles son en Cristo Jesús, ahí en Efesios 2, 19 al 22. Entonces, estado actual de los gentiles ahora. Si usted se fija en la frase clave que usa el apóstol Pablo en Efesios 2:14, una palabra clave que corre en los versículos es uno, la palabra uno. Usted puede ver en el siguiente que somos uno en Cristo, un nuevo hombre, un solo cuerpo, un mismo espíritu, una nación. Eso es la palabra clave que corre a través de estos versículos. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando a los judíos, a los gentiles, para que ellos comprendieran que ya no eran grupos o dos grupos, sino que eran uno, ¿verdad? Antes estaban sin Cristo, pero ahora están en Cristo, son uno a través de Cristo. Y como tal, entonces ahora son una nación. El versículo 19. Ahora, acordémonos, como dijimos al comienzo del estudio, que la nación de Israel había sido escogida por Dios para ser su nación, para ser su pueblo, pero también les dio una tarea, y esa tarea fue de que ellos fueran luz a las naciones, porque a través de los judíos Dios quería llegar a las naciones, a las otras naciones, para que ellos llegaran a conocer la gloria y la verdad de Dios y que ellos se convirtieran de sus malos caminos. Entonces, el reino de Dios fue quitado a los gentiles y fue dado a otra nación. ¿Se imaginan ustedes? El reino de Dios fue quitado a los gentiles y fue dado a otra nación. ¿Quién es esta otra nación? Esta nueva otra nación la nueva nación es la iglesia. Somos usted y yo, ¿verdad? Entonces, esta nueva nación es la iglesia de Jesucristo, a la que Él compró con su sangre y le dio la autoridad para hacer testimonio a las naciones. Entonces, eso es lo que nos dice Mateo. Y luego esta nueva nación es la iglesia, Éxodo 19:6. Ahora, esta nueva nación es santa. Ahora nosotros, esta nueva nación, su iglesia, es santa, es un pueblo un poco peculiar, como dice ahí primera de Pedro 2:9. Ahora, en el Antiguo Testamento, la nación fue contada de Sem, Cam y Jafet. Usted puede ver esos nombres en Génesis 10. Estos tres nombres, estos individuos fueron los hijos de Noé, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, la nación fue contada de Sem, Cam y Jafet. Ahora, si siguiéramos nosotros toda la línea para ver cómo esto llega desde ellos hacia el Nuevo Testamento, fíjese lo que pasa. En Hechos vemos a tres familias unidas en Cristo. ¿Cuáles fueron estas familias que vienen de estos tres individuos, Sem, Cam y Jafet, de estos descendientes? Dice que un descendiente de Cam fue salvo. ¿Y quién es este hombre? Es el etíope, del cual nosotros hablamos en Hechos el capítulo 8, a quien Felipe, ¿verdad? Fue llevado al desierto y a través del Espíritu Santo, donde ve a este hombre leyendo, y el Espíritu Santo le dice, acércate al carruaje,
y entonces hace la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y entonces ahí vemos que el etíope le dice, ¿cómo voy a comprender si no hay nadie que me explique? Y vemos ahí cómo Felipe alcanzó al etíope para Cristo. Luego un descendiente de Sem es salvo. ¿Y quién es este? Nada menos y nada más que Saulo de Tarso, ahí en Hechos el capítulo 9. Y luego un descendiente de Jafet es salvo, y este es Cornelio y los soldados romanos de la casa de Cornelio, cuando al escuchar el mensaje que dio Pedro, comprendieron la salvación del evangelio de Cristo Jesús y entregaron sus vidas a Cristo. Entonces, el etíope recibió testimonio o el evangelio por medio de Felipe. Saulo fue arrestado a través de Cristo Jesús, y Cornelio y toda su familia y los que estaban en su casa fueron alcanzados a través de Pedro. Vea usted qué tremendo equipo, ¿verdad? Cuando trabajamos en equipo en el poder del Señor. Ahora, entonces, todo creyente, sin importar nacionalidad, es ciudadano del reino de los cielos. Filipenses 3, 20 al 21. Nosotros no podemos, nadie puede refutar esta verdad. Todo creyente, sin importar nacionalidad, porque Cristo no vino a un individuo, a una nación. Cristo vino, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Su amor es mundial. Envió a su único hijo. Su amor fue sacrificial para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces su salvación es eterna, es para siempre. Así es que todo creyente, sin importar nacionalidad, es ciudadano del reino de los cielos. Ahora, aquí está otra parte. Dice que este pueblo ahora entonces llega a ser una familia, ¿verdad? Mediante nuestra fe en Jesucristo, llegamos a ser familia de Dios, nuestro Padre. Ya no somos advenedizos, ya no somos extranjeros, ya no somos foráneos, sino que somos aceptados mediante el sacrificio de Cristo Jesús por medio de la fe que depositamos en Él como nuestro Salvador. Entonces, la familia de Dios se encuentra en dos lugares únicamente. Como decimos aquí, el único lugar donde se encuentra el creyente en Cristo Jesús o la familia de Dios es en el cielo. Estos son aquellos que han dejado el cuerpo físicamente, pero su espíritu ha ido de vuelta al Padre que le dio vida. Y luego aquellos que todavía estamos en la tierra, estos son los creyentes que vivimos aquí en la tierra y que aún tenemos la responsabilidad de asegurar que otras personas lleguen a conocer al Salvador Cristo Jesús que usted y yo conocemos. La Biblia nos dice que ahora estos gentiles también ahora dice que son un templo, ¿verdad? A causa del sacrificio de Cristo que nos unió, ahora dice que somos templo de Dios. Si vemos nosotros en Génesis, lo que podemos decir con esta parte, viendo desde Génesis, dice que Dios caminó con su pueblo. Ahí lo podemos ver cómo Dios caminó por su pueblo durante esos tempranos años, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Si vemos en el Éxodo, la forma que Dios habitó con el pueblo, dice que Dios decidió habitar con su pueblo en medio de ellos, ¿verdad? De ahí en Éxodo 25. Luego Dios habitó en el tabernáculo hasta que los israelitas pecaron, causando que la gloria de Dios se apartara de ellos por el pecado, la desobediencia de los israelitas. Luego Dios habitó en el templo y otra vez Israel pecó y la gloria de Dios se apartó de ellos a consecuencia del pecado de Israel. Y luego Dios habitó en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasó? El hombre lo clavó en la cruz. Entonces vemos cómo la humanidad desde un comienzo, ¿verdad? Dios queriendo habitar en medio de sus criaturas, en medio de su pueblo, habitando en el tabernáculo, habitando en el templo. Pero el pueblo de Dios claudicaba en su fe, ¿verdad? En Cristo Jesús, y seguía a las naciones paganas. En vez de ser luz para las naciones, fueron de mal testimonio para ellas, ¿verdad? Y aún más, muchas de estas naciones paganas acecharon al pueblo de Dios, porque cuando Dios los dejaba, entonces ellos caían presos en las manos de estas naciones, ¿verdad? Y fueron llevados cautivos en más de una ocasión a causa de su desobediencia. Y al final, cuando vemos aquí en el Nuevo Testamento, Dios habitó en el cuerpo de Cristo porque Él vino como verbo encarnado
habitó, ¿verdad?, en la persona de Jesús y luego al momento vemos cómo el hombre crucificó al Salvador del mundo. Así es que se ve todo esto a través de toda la historia. Hoy día Cristo vive a través de su Espíritu en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Es la iglesia, somos nosotros, ¿verdad? El pueblo de Dios, el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Y cuando hablamos acerca del templo de Dios, estamos hablando de que no es, Él no vive en un templo hecho de mano, ¿verdad? Sino que vive en los corazones. Dice que Dios nos dará un corazón, cambiará nuestro corazón de piedra y que nos dará uno de carne, donde Dios, ¿verdad?, pueda hablar a nuestro espíritu y que nosotros entonces nos convirtamos en ese templo que Él vino a salvar. Entonces, Él habita no en templos hechos a mano, sino en la vida del creyente. Él vive en aquellos que le han confesado y también en la iglesia colectivamente. Dios puso el fundamento para su iglesia. Él estableció ese fundamento y ese fundamento es Cristo, ¿verdad? Él dijo que su iglesia, que su iglesia iba a prevalecer, ¿verdad? Que nada iba a poder atacar a su iglesia porque Él es la piedra angular, Él es la cabeza de la iglesia. Él dijo en esta piedra, yo voy a edificar mi iglesia, no en la palabra de Pedro el hombre, sino en la confesión de Pedro, en su confesión de que él, ¿verdad?, reconoció que él era el Hijo de Dios. Y sobre esa confesión que hizo, entonces dijo, en esa confesión que has hecho, yo voy a edificar mi iglesia. Y allí estamos todos nosotros. El Espíritu Santo entonces edifica su iglesia, nos da vida, dándole vida, poniéndolos amorosamente en el templo de Dios. Cuando las personas llegan a realizar que son pecadores y se convierten, Dios amorosamente une a su pueblo, ¿verdad? Y es un solo pueblo unido en amor, en unidad, en propósito, en servicio, para que el reino de Dios pueda crecer. Este templo, entonces, es apropiadamente enmarcado en el cuerpo de Cristo. Dios nos unió para propósitos divinos y especiales. Ahora, llegando ya aquí a la conclusión, hay dos aplicaciones prácticas. Y en estas aplicaciones prácticas dice que primero, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo pecador está destituido. Nadie se puede esconder de esa realidad, de esa verdad, de esa declaración. Todos están destituidos de la gloria de Dios si está viviendo en pecado, no ha confesado a Cristo Jesús. Y dos, ha sido resucitado de la muerte para caminar una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, ¿es destituido o ha sido resucitado? Esa es la aplicación práctica. Y yo espero que usted que está escuchando esta palabra sepa que si usted no ha hecho una confesión de fe en Cristo Jesús, la haga porque es la única manera que usted puede ser resucitado de la muerte que lo separa, ¿verdad? No estamos hablando de una muerte física, sino una muerte espiritual que lo separa de Dios. Pero al confesar a Cristo, entonces usted es resucitado a una nueva vida para caminar juntamente con el Padre. Entonces Dios nos dio el ministerio de reconciliación. Ese ministerio fue dado a usted y a mí. Somos responsables de que otras personas puedan encontrar y aceptar a Cristo Jesús. Entonces usted y yo somos ministros de reconciliación. El hecho de que tengamos pastores y tengamos líderes que se movilizan en los ministerios de nuestras iglesias, detrás de los púlpitos, predicando, enseñando la palabra, no lo absuelve a ustedes de la responsabilidad que tiene como hija de Dios o hijo de Dios, de testificar de las verdades de Dios. Esa es una responsabilidad que nos corresponde a todos, pastores o no pastores, líderes, misioneros o no, todo aquel que es hijo de Dios tiene esa responsabilidad. Él nos dio el ministerio de reconciliación, de traer a otras razas, a otras personas bajo la sangre de Cristo para que ellos puedan reconocerle como Salvador. Entonces somos embajadores de Cristo. Un embajador es alguien que representa, ¿verdad? Que va en nombre de.
Entonces, cuando yo testifico a otros de Cristo Jesús, yo soy una embajadora de Dios. Yo represento a Dios con ese evangelio que yo estoy predicando en palabra, enseñando, pero también con mi estilo de vida, en la forma que yo vivo mi vida. Doy testimonio también de que yo soy embajadora de Dios. La palabra de Dios nos dice que nuestros pies deben de estar calzados con el presto evangelio de la paz. Eso nos lo dice Efesios ya en el capítulo 6, al final de la epístola. Qué hermoso cuando nosotros los cristianos nos ponemos ese calzado del presto evangelio de la paz al testificar a Cristo Jesús. Y dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso es dichoso. 7 veces es dichoso usted que trae paz, pacificación, da paz, tranquilidad, armonía, porque ha sido llamado hijo de Dios y eso es lo que predica, eso es lo que vive. Y luego Isaías 52, versículo 7, que conecta muy bien con Efesios 6:15, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y eso es ahí donde usted y yo entramos en nuestro diario vivir en esta jornada. Recordemos que nada nos llevamos de este mundo una vez al morir. Hay unámente 2 cosas que nos llevamos. Nuestra salvación, que vino a través de Cristo Jesús aquel día que le aceptamos, y luego las personas que hemos ganado con el evangelio poderoso de Cristo Jesús. Así es que hermosos son los pies de aquellos que llevan buenas nuevas, ¿verdad? Que anuncian la paz, que traen buenas nuevas, que publican salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Aquí entonces, para finalizar, en el estado actual que entonces estamos en Cristo Jesús, somos uno en Cristo. Y ya lo explicamos muy bien. Ya no somos desconocidos ni estamos fuera, ya no estamos fuera del pueblo de Dios. Somos ciudadanos con todos los privilegios y obligaciones, judíos y no judíos. Formamos el nuevo templo. El nuevo templo tiene una piedra y como base, y esa piedra es Cristo. El nuevo templo tiene una doctrina y esa es la de los apóstoles y los profetas. Y el nuevo templo, en el nuevo templo, Dios habita mediante su espíritu. Así es que tenemos un legado tremendo de estas enseñanzas de la doctrina que practicamos, que es las enseñanzas de la doctrina de los apóstoles y profetas, que ahí es donde vienen todas nuestras creencias, aquellos que se aseguraron que con su misión ellos siguieron propagando o pregonando las buenas nuevas de salvación y doctrinando a las personas en las doctrinas que ellos deberían de creer. Y ahora nosotros disfrutamos preciosamente la palabra de Dios que nos declara todas esas verdades para que no haya confusión alguna de qué debemos de creer. Aquí tenemos las últimas preguntas para reflexión personal. Leámoslas, veámoslas. Tratemos de contestar cada una de ellas de acuerdo a lo que usted entiende basado a la lección del día de hoy y llegar a sus propias conclusiones, ¿verdad? Y que pues pueda evaluarlas y luego obviamente aplicarlas a su vida para que entonces el Señor traiga toda esa bendición que quiere traer a su vida conforme estamos en contacto con su palabra. Nuevamente les agradezco por su tiempo. Me gozo de que podemos compartir este momento juntas y nos vemos entonces para la lección número 6 aquí prontito. Dios me les bendiga. Bye bye.